Creo que todos nosotros tomamos nuestras medidas para confiar en alguien. Y hace poco estaba pensando intensamente en qué es exactamente lo que lleva a las personas a confiar o a desconfiar de alguien, o a desconfiar de algo, o a confiar. Y creo que confiar es directamente o está directamente relacionado con el amor. Nosotros confiamos en quienes amamos y quienes nos aman. Cuando recibimos amor, confiamos. Cuando desconfiamos, es realmente porque tenemos nuestras reservas en el amor hacia aquellos en quienes confiamos. Siempre amar está relacionado, o más bien confiar está relacionado directamente con el amor hacia aquello en lo que confiamos. Y eso es precisamente lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que confiemos en su amor. Y tal como lo hizo en el Antiguo Testamento, Dios estaba tan preocupado por su pueblo que sus palabras de amor estaban respaldadas por milagros y hechos que respaldaban ese amor de Dios por su pueblo. Lo vemos, por ejemplo, en la liberación de Egipto. Ellos necesitaban confiar en el amor de Dios para enfrentar ese desierto. Y por eso Dios abre el mar, para que ellos pisen por lo seco y confíen en el Dios que los sacó de la esclavitud. Pero también Dios les declara su amor en el desierto constantemente y hace milagros, hace brotar agua de la roca, les da el maná del cielo en el desierto para que ellos entiendan que son amados por Dios, para que confíen en Él. Dios hace también muchas obras. Vemos en el exilio, a pesar de que ellos desobedecieron al Señor, se volvieron a los ídolos, Dios los ama aún en el exilio. Cuida, y vemos allí, por ejemplo, en el libro de Daniel, cómo Dios cuidó de unos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, porque ellos se negaron a adorar a Nabucodonosor. Dios muestra su preservación en el exilio. Guarda a Daniel también de los leones, porque Dios está siempre respaldando sus palabras de amor con hechos, con milagros, con señales. Y por eso nuestro Señor Jesucristo quiere que confiemos en Él. Y el texto que hemos leído son las palabras del Señor Jesucristo. Él quiere que confiemos en Él y sus señales son la demostración de sus palabras, de que sus palabras de amor son reales y verdaderas. Y por eso Él quiere que confiemos en Él, que Él es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él, que ese es el objetivo de Juan, obtengamos vida eterna. Él sabe que si confiamos en Jesucristo, obtendremos vida eterna. Si confiamos en su amor, si confiamos en sus palabras, y sus palabras son respaldadas con señales, con prodigios gloriosos. Y este es el argumento que quisiera hoy persuadirlos a partir del texto de la palabra de Dios. Jesucristo es igual con el Padre y por Él recibimos vida eterna y escaparemos del juicio. Jesucristo es igual con el Padre y por Él recibimos vida eterna y escapamos del juicio. Aunque son bastantes versículos, en realidad hay dos temas centrales
en este texto tan largo. El primero, en los versículos 19 al 30, veremos que Jesús es igual con el Padre. Jesús es igual con el Padre. Y los versículos restantes del capítulo, los versículos 31 al 47, Jesús demuestra que es igual al Padre. Él lo demuestra. Vamos al primer punto. Jesús es igual con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo, recordemos que ha sido desafiado por la clase sacerdotal, la clase religiosa. Él sanó a un hombre paralítico. Estos hombres quieren juzgarlo porque llevaba su lecho debajo del brazo, y el Señor Jesucristo les responde y les da con claridad una frase que para ellos es totalmente incapaces de recibirla. Mi Padre trabaja y yo trabajo, haciéndose igual a Dios. Y por eso, este texto que acabamos de leer, el Señor no solamente les está aclarando que eso es verdad, sino que les va a dar y les va a probar que Él es igual al Padre delante de estos hombres. Probablemente está frente al Sanedrín, miembros del Sanedrín, fariseos, aquellos que están totalmente enardecidos de ira porque ya están planificando matarlo por esas palabras, y por las que siguen van a tener más razones para llevarlo a la cruz. Y lo primero que el Señor quiere aclarar es que Él es igual al Padre. Y por eso les dice, en verdad les digo, es decir, lo que les digo es totalmente verídico. En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Nuestro Señor Jesucristo es igual con el Padre, y el Señor aclara que hay dos aspectos de los cuales solo Dios puede hacer. El primero es dar vida a los muertos, y el segundo, ser juez de todos. Nuestro Señor Jesucristo depende absolutamente del Padre, es igual con el Padre, porque Él da razones por las cuales Él puede dar vida a los muertos, y también es juez de todos. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo, y el Hijo está ligado al Padre, dependiente del Padre, en el amor del Padre. Él está seguro en el amor del Padre. El versículo 21 justamente nos dice nuestro Señor Jesucristo, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Solo Dios puede dar vida a los muertos, tanto físicos como espirituales. Recordemos, en el Antiguo Testamento, Dios resucitó muertos por medio de Elías. Pero también Dios da vida espiritual a los muertos espirituales. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, un texto que es bastante conocido por nosotros, él dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesucristo es dador de vida, y Él es aquel que resucita a los muertos. Nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para dar vida espiritual. Y la demostración más grande de que Él es el autor de la vida que recibimos, la va a dar más adelante. Juan va a llegar a la señal más gloriosa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde Él demuestra su autoridad para dar vida. Pero además, no solamente nuestro Señor es igual con el Padre para dar vida, sino que Él también es juez. Para los religiosos de su tiempo, quienes están escuchando las palabras del Señor Jesucristo, es totalmente blasfemo
pensar que Jesucristo es el juez de todos. El único que le daban el título de juez de todo el universo era a Yahweh, el Dios de Israel. Era el único juez. Pero el Padre le atribuye este título también al Hijo. Dice el versículo 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Imaginen en este momento los rostros de estos hombres, mirando fijamente a Jesucristo. Ya lo quieren matar, pero con estas palabras que Él se está atribuyendo a sí mismo como juez de ellos, quieren destrozarlo. Pero no lo podrán hacer hasta que Él se los permita, hasta que Él voluntariamente entregue su vida, cuando sea entregado a los gentiles. Y ellos primero lo flagelarán y luego lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Nuestro Señor Jesucristo ha recibido todo el poder para hacer el juicio. Leíamos hace un momento en Hechos de los Apóstoles como el relato del apóstol Pablo frente a los filósofos griegos. Aquellos que estaban allí, Él les dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, Hechos 17, 31, juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo ha recibido el título de juez, pero también Él es el autor de la vida. Él tiene el poder del Padre para dar vida a los muertos y para ser el juez de todos. Todos serán juzgados un día. Todos los muertos resucitarán y estarán delante de Él. Y tendremos que dar cuentas de nuestra vida. Muchas personas piensan inclusive en quitarse la vida para acabar con sus tormentos, para acabar con sus sufrimientos, a veces piensan. O algunos se quitan la vida, delincuentes, para librarse de estar delante de un juez, para librarse de que los lleven en extradición para ser juzgados en otro lugar. Todos ellos prevén ese momento. Piensan que sus fechorías no serán juzgadas y que todo terminará el día que pierdan su vida o que mueran. Todo cerrarán sus ojos y, como dice el epitafio en las tumbas, descansarán en paz. Piensan que descansarán en paz. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. En el versículo 27 dice, y le dio autoridad al Hijo, leamos desde el 26, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esas son palabras escatológicas, palabras del final de los tiempos, palabras del Señor Jesucristo. Dice, oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ahora, entendamos muy bien que hacer lo bueno en este contexto no es simplemente hacer obras buenas.
Y hacer lo malo no es simplemente pecados escandalosos, porque lo que está hablando es de rechazar al Hijo de Dios. Hacer lo malo es rechazar la oferta del Hijo de Dios, rechazar sus palabras, rechazar su llamado al arrepentimiento. Y hacer lo bueno es amar a Jesucristo, amar su palabra, amar sus promesas, amar la libertad que nos ha dado por medio de su sacrificio en la cruz. Eso es hacer lo bueno. No es vestirse de religiosidad como esta semana pasada. Alguien me decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer en Semana Santa? Y yo les dije, vamos a hacer lo mismo que hacemos cada domingo de nuestra vida como iglesia y de nuestra existencia, predicar el Evangelio. No solamente una semana, sino cada domingo predicaremos el Evangelio, cantando el Evangelio, orando el Evangelio y predicando a Cristo crucificado. El justo, o más bien el juicio de nuestro Señor Jesucristo será un juicio justo, dice el versículo 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Podemos confiar que nadie será juzgado injustamente cuando el Señor Jesucristo, el juez de la tierra, juzgue a toda criatura. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los que estamos reunidos aquí y todos los que están afuera, grandes y pequeños, ricos y pobres, poderosos y débiles, viejos y jóvenes, todos delante del juez justo, el Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es igual con el Padre, porque Él da vida a los muertos. Y detengámonos por un momento a pensar, ¿cuál es la clase de vida que nos ofrece el Señor Jesucristo? Podemos pensar, la vida que me ofrece el Señor Jesucristo es la vida que ahora disfruto cuando nací. No necesariamente. La vida que ofrece nuestro Señor Jesucristo es una vida gloriosa, es una vida especial. En palabras de Henry Scougal, él vivió en el siglo XVII y solamente vivió 28 años, muy joven, un gran teólogo. A su corta edad, meditaba profundamente en las glorias de Jesucristo. Y en su libro, La vida de Dios, dice lo siguiente. Voy a citar este fragmento de este libro de Henry Scougal. Así como la vida natural consiste en ese amor estrecho y ilimitado que se circunscribe al mismo hombre y en la propensión que él tiene hacia aquellas cosas que agradan al hombre natural, la vida divina consiste en un afecto universal y sin límites y en un dominio sobre las inclinaciones naturales para que jamás nos puedan desviar hacia aquellas cosas que sabemos que son reprochables. Henry Scougal tenía muy en claro que hay una vida divina y hay una vida natural. Hay personas que por naturaleza parecen buenas personas. Tienen un carácter afable,
pero no necesariamente aquellos que nosotros decimos, qué buena gente. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Decimos, no, ese jefe, buena gente, me dejaba salir temprano los viernes. Qué buena gente era. Qué vecino, qué buena gente, siempre me compartía sus tortas, calientitas, en día lluvioso. Qué buen compañero de estudio, siempre me ayudaba con las tareas difíciles. Pero la vida de Dios es más elevada que esa bondad natural que tienen algunas personas. No podemos confundirla, porque la vida de Dios procede del cielo. La vida de Dios, solo Dios puede proveerla y nos aleja de todas nuestras inclinaciones del mal. La vida de Dios es sobrenatural. La vida de Dios procede de Él. Algunas características de la vida que nos da Cristo es estar seguros en su amor. Cuando la vida de Dios viene a nuestros corazones, jamás dudaremos de su amor, aunque nos fallen otros. El amor de Cristo es seguro. La vida de Dios nos hace sensibles a su palabra, porque lo primero que hace un nuevo creyente es estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios y comprar la palabra de Dios. La vida de Dios nos hace libres de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Amamos la vida santa en Cristo y nos arrepentimos continuamente, porque el pecado ya no es la regla, sino la excepción. La vida de Dios nos brinda seguridad de que resucitaremos en el día postrero, de que no todo está en esta vida, no todas nuestras energías tenemos que desgastarlas acumulando bienestar en esta tierra, porque en el mundo tendréis aflicción. Esa era nuestra oración por los jóvenes hace un momento. Que utilicen sus energías para amar a Cristo, para servirlo. No solamente para obtener todos sus caprichos en esta tierra, acumular y acumular bienestar y más bienestar. No. Aquel que ha recibido la vida que viene del cielo, la cual Cristo compró a precio de sangre, tiene una nueva esperanza: resucitar con Él para siempre. Por eso podemos gastar nuestra vida sirviéndole en esta tierra y no será una mala inversión, porque Él nos recibirá con gozo. Ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay coronas esperando a los siervos de Dios. Y ustedes pensarán, claro, eso solamente a los que están a tiempo completo. No, también hay a las amas de casa a tiempo completo, a los padres a tiempo completo, a los sencillos a tiempo completo, a los humildes a tiempo completo. Todos nosotros somos llamados a disfrutar la vida de Dios, porque a pesar de las aflicciones que a veces nos enlutan, o los desafíos diarios de la vida, en el hogar, en el trabajo, en el entorno donde estamos, generalmente va a haber fuentes de aflicción. Pero podemos crecer en la esperanza de la vida que Cristo nos ha dado para enfrentar esos desafíos diarios y tener esperanza solamente en Él.
¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos confiar en que esa vida la recibiremos? ¿Cómo podemos confiar de estar apartados para Él el día del juicio? ¿Cómo tendremos la certeza de la confianza en que resucitaremos con Él para siempre? Eso nos lleva al segundo punto. Jesús demuestra que Él es igual al Padre. Y como sucedía en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 17:6 y 19:15, el testimonio de alguien solo podría ser corroborado por 2 o 3 testigos. Se requerían varios testigos para condenar a muerte a alguien. Un solo testigo no era suficiente. Y por eso el Señor Jesucristo utiliza ese mismo entendimiento y presenta varios testigos para demostrar que Él es igual a Dios. Varios testigos. Lo vemos en los versículos 31 y 32. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y el primer testigo que el Señor presenta es Juan el Bautista. Los versículos 33 al 35, nuestro Señor les habla a estos líderes religiosos y les dice: ustedes inicialmente querían abrigarse bajo la luz de Juan el Bautista. Todos reconocían que Juan el Bautista era un hombre piadoso. Nació milagrosamente, sus padres fueron ancianos, no había ningún defecto en Juan el Bautista. Comía miel silvestre y anunció al Hijo de Dios. Pero cuando ellos empezaron a escuchar cuando se iban a bautizar y escucharon la confrontación del pecado de sus corazones, lo empezaron a odiar. Él les llamaba víboras. Arrepiéntanse, porque viene el juicio de Dios. A ellos ya no les empezó a gustar Juan, porque no decía lo que ellos querían escuchar. Ellos querían ser alabados, ellos querían ser exaltados, pero sus palabras las fueron desechadas. Pero además, no solamente el Señor Jesucristo dice: Juan el Bautista les dio testimonio a ustedes de que yo soy el Hijo de Dios, sino que también mis obras, las obras del Señor, son el segundo testigo a favor de su autoridad como Hijo de Dios. Versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Los milagros autenticaban el mensaje del Señor Jesucristo. Eran señales que respaldaban su palabra. Nadie podía hacer las señales que hizo el Señor Jesucristo. Con su sola palabra sanaba remotamente a las personas. Él, más adelante nos dice Juan, que sanó a un ciego de nacimiento. Él es el creador del universo. Podía conectar nuevamente esas células en los ojos para que pudieran ver, esos tejidos para que pudieran ver la luz. Él fue capacitado por el Padre para realizar obras gloriosas, detuvo las tormentas, reprendió los mares, reprendió los vientos, reprendió la naturaleza, maldijo una higuera y se secó inmediatamente por voz de su Creador, convirtió el agua en vino inmediatamente y tomaba años obtener buen vino. Y Él lo hizo inmediatamente porque Él es Dios. Sus obras
Son elocuentemente el testimonio, no solamente para estos hombres, sino para nosotros, porque están registrados en la palabra de Dios. Podemos creer en la palabra de Dios. Porque hay un testigo más, el Padre mismo. Mateo 17:5, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre mismo audiblemente dio testimonio de su Hijo, que Él es el único autorizado para hablar su palabra. A Él oíd. Y un testigo más, el testimonio de la palabra de Dios. Versículos 39 al 47, la Escritura da testimonio de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un solo tema unificador de la palabra de Dios, y eso es lo que estoy tratando de persuadir a mis estudiantes de interpretación bíblica. Hay un solo tema que une la Escritura. Hay diversos géneros literarios, diversos autores, pero hay un tema glorioso, Jesucristo y su redención, anunciado en el Antiguo Testamento, y lo vemos en el Nuevo Testamento, caminando las calles de Galilea. Dios encarnado. ¿Cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Creyendo en la promesa del Mesías. Se salvaban por creer que Jesucristo vendría. Promesas dadas a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Cómo creían y cómo se salvaban en tiempos de Jesús? Adorándolo, creyendo en Él. ¿Cómo nos salvamos ahora nosotros? Por el testimonio de la Escritura, creyendo a su palabra. Sin embargo, hay un gran impedimento para creer. Versículos 41 al 44, el Señor habla del orgullo del corazón de estos hombres. Dice el versículo 39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes yo los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? El Señor señala a Moisés. Ellos amaban a Moisés. Ellos amaban el día de reposo. Ellos amaban la ley, a la cual habían añadido toda una serie de legalismos. Pero no amaban al Hijo de Dios. Hermanos y amigos, estos hombres conocían la Escritura, pero no amaban al Hijo. Podemos conocer bien las Escrituras, pero estar distantes de la comunión con el Hijo de Dios. Podemos dar las respuestas correctas, pero estar distantes de anhelar el amor de Jesucristo. Podemos estar familiarizados con el Evangelio, recitarlo una y otra vez, pero ignorar la eficacia en nuestras vidas. Podemos saber que Él vino, murió y resucitó. Es más, nuestro himno nacional dice: comprenden las palabras del que murió en la cruz. En cada partido, cada ceremonia de Colombia,
se habla de Cristo. Pero pocos aceptan la eficacia de Cristo en sus vidas. Solo para adornar sus templos. Templos que fueron usados y siguen siendo usados para la idolatría. Podemos aceptar que Jesucristo vino a este mundo en carne, pero no amarlo, ni reconocerlo como nuestro Rey y Señor de nuestras vidas. Quiero preguntarte, ¿qué te impide confiar en Jesucristo esta mañana? Quizás de niño te vacunaron con el Evangelio, los falsos maestros. Quizás tu propia familia ha sido un impedimento para que confíes en Jesucristo. Quizás las aflicciones que has pasado, levantas tu mano y tu vida y tu voz al cielo preguntándote, ¿por qué me pasa esto a mí? Si Él me amara, no me pasarían estas cosas. Quizás tu historia de vida te lleva a dudar del Hijo de Dios. Pero Él vino a morir en una cruz y expresó la señal más gloriosa, demostrando su amor en el Calvario. Él te amó hasta la muerte para darte vida y para que escapes de su juicio por medio de su triunfo sobre la muerte. Y eso nos lleva hoy a la Santa Cena. Hoy recordaremos por medio de la celebración de la Santa Cena que Jesucristo es igual con el Padre, que tiene autoridad para dar vida y que es el juez de toda la tierra.